Bueno, pues estamos ya comenzando un nuevo tema. Vale. Entonces, vamos a ver rápido el calendario. Vale. Entonces, si vemos el calendario, recordemos rápidamente el calendario. Hoy iniciamos Q05, que es de lo que sería la parte de dinámica. Entregas 18 de diciembre, antes de salir de vacaciones. ¿Cuál? Vale. Entonces, ¿vale? Entonces vamos a ver. ¿Cuántas Qs de estas hay en total? Hay 6. Ya un solo 5 y falta una más y se acaba. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces, tenemos en la 5, la 4 es vía la manivela cinemática, en la 5, entonces es lo mismo, pero analizando con la parte dinámica. Entonces, por eso, entonces también es más corto también, porque no hay que hacer ninguna maqueta, en todo caso es la misma maqueta, y se continúa con vía la manivela. Entonces, es precisamente para no tener que invertir mucho más tiempo. Entonces, va a ser la parte dinámica. Entonces, primero se analizó la parte cinemática, de parte de aceleraciones, parte de velocidades. Entonces, ahora habrá que integrar la parte también de cinemática, que es con dinámica con fuerzas. Vamos a ver rápidamente un vistazo muy rápido a los apuntes de teoría. ¿De qué? Para después de Navidad y al último. Sí, o sea, iniciamos antes de Navidad y pues al regresar acabamos. ¿No, acabamos aquí o continuamos lo entregamos? No. No. Se entrega antes. Este de ahora. Sí, no, este sí, el siguiente. Después de Año Nuevo. Sí, aquí, mira. Mira, ¿ves? Es lo último que se entrega justo antes de lo que sería recuperaciones. Es lo último. No, pero de hecho, aquí en Petón no hay recuperación. Aquí, o si suspendes. Y ya. Por el tipo. ¿Ah, sí? Bueno, pues lo voy a verificar. No, yo no sé. Bueno, vale, pero ya, bueno, no sé, lo preguntaré. Pero en principio, si no me lo recuerdas, si no te digo nada. ¿Vale? Pero es diferente, ¿eh? El enfoque de tradicional, el enfoque de este es diferente. Entonces, puede ser que no tengas tanto recorrido en ejercicios, porque seguro que no lo vas a tener, pero sí te da mucho más recorrido en entender cómo funcionan las cosas. Sí, ahora no acabo de entender bien. Hay que tenerlo todo aprobado. Bueno, la media acumulada. La media. ¿No contra la individual? ¿Hay nota mínima? La individual, la nota mínima es 5. O sea, la idea es aprobarlo. Porque si no... Yo no entiendo las medias que hay en la nota. Porque pone 8 y luego 6. La media de los 8. 8 y... Porque a lo mejor va porcentaje. Bueno, lo vemos. Después mándame un pantallazo de lo que no entiendes y te echo un vistazo. Vale, bueno, entonces vámonos a lo que vinimos. Entonces, en los apuntes de teoría, vamos a ubicarnos aquí. Cinemática plana. El 7. Que es la que hemos estado viendo. Aceleraciones, normal, tangencial y toda esa historia. Vale. Ya cuando vamos al elemento 8, que es dinámica plana de sólido rígido, entonces aquí es capítulo 6 del mecánica para ingenieros, sería en la parte de dinámica, del tomo de dinámica. Hay tomo estática y tomo de dinámica. Entonces aquí sería el tomo de dinámica
y lo que hace es estudiar la relación entre fuerzas y momentos aplicados en cuerpo y su movimiento. Entonces, ahí estamos hablando de fuerzas, momentos, lo que ya hemos visto, que también lo añadiremos, el movimiento, y añadiremos dos, que es de traslación y rotación. Cuando es traslación es en lineal, cuando es rotación es, como hemos visto, cuando hay un ángulo y pivota con respecto a un punto. La segunda ley de Newton, fundamental, es las fuerzas, un vector. Fuerzas es igual a masa por aceleración. Y ahí también significa que es un vector, aceleración, que tiene también una magnitud, dirección y sentido, igual que la fuerza. Entonces, al hacer aquí, pero también se considera la magnitud. Entonces, si tú tienes la magnitud de la aceleración en el sentido, multiplicas por la masa y tendrás un valor de la fuerza. Y aquí, la diferencia que hay es que hacemos sumatoria de fuerzas, entonces ya en vez de ser una sumatoria de fuerzas igual a 0, que es lo típico, ahora será sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esa sería la diferencia importante. Entonces aquí ya va a ser como una fuerza, entonces hay una aceleración en X, una aceleración en Y, y lo mismo, sumatoria de fuerzas en X en Y, igual habrán. Y ahora haremos unos ejercicios, así básicos, pero para ilustrar esto. Entonces, cuando se alinea con respecto al sentido de movimiento, pues ya se reduce a solo una. Ahora haremos eso. Y en rotación, hay una fórmula análoga. Eso ya voy a preparar algo para la próxima clase. Entonces, ahí que tiene que ver, entonces el momento de inercia y la aceleración. Alfa es la aceleración, ahí no es un ángulo, es la aceleración angular, radianes sobre segundo al cuadrado. Y entonces, es momentos. Y al ser momentos, entonces aplica igual que en el caso de sumatoria de momentos igual a 0, pues sumatoria de momentos igual a una aceleración. El que va en función de la I es el momento de inercia. Entonces, ya recordemos que hay un listado y en el Internet, tabla de centroides y momentos de inercia. Entonces aquí hay una serie de momentos de inercia en función de áreas, en función de volúmenes. Entonces son datos que tienen que ver también con centros de masa. Aquí también centros de masa, centros de masa con respecto a formas geométricas comunes. Pues aquí ya, y también hemos visto alguna de estas cosas también. Por ahí hay un ejercicio que hicimos también definiendo áreas diferentes para el centroide. Entonces, tomando en función del momento de inercia, que es un valor que depende de la forma geométrica y de las condiciones, con respecto al centro de masas. Entonces, bueno, eso ya veremos algo. Este es el clásico causas-efectos. Entonces, ese es el diagrama dinámico. Aquí siempre hemos hablado del diagrama de sólido libre. Y entonces aquí vamos a añadir otro, que sería entonces el diagrama dinámico, que sería entonces hacia dónde son los efectos. Entonces, hay una serie de fuerzas que están actuando en un cuerpo, que hacen que se mueva o que gire, y entonces hay un efecto. Entonces aquí, por eso aquí hay un masa por aceleración, momento de inercia por aceleración. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la alfa? La A es lineal y la alfa es angular. El alfa es la misma aceleración que se estuvo calculando, que era alfa igual a aceleración metros sobre segundo o radianes sobre segundo al cuadrado, pues es la misma. Entonces, ¿esto qué significa? Eso significa que todas las fuerzas y todos los momentos, acá hay un momento 1, acá hay un momento 2, acá hay una fuerza 1, fuerza 2, son vectores. Entonces, eso significa que la combinación de todas estas fuerzas y estos momentos resultará en igual a, y por eso es la sumatoria de fuerzas lineal, masa por aceleración, y sumatoria de momentos, momento de inercia por alfa. Entonces,
y cuando dice, cuando tiene que significa que es el valor escalar. Entonces, pero también en el caso de masa por aceleración, eso también puede ser un vector si lo vemos desde el punto de vista de la regla de la mano derecha. Entonces, el momento sería en x, y, z, en función de la regla de la mano derecha. Entonces también, y cuando sea tridimensionales, pues también se toma en cuenta esos casos. Entonces, lo importante aquí es que hay dos tipos de fuerzas, hay lineales y rotacionales, y cada uno se igualará a su respectivo y que a su vez se tratan como vectores también. Vale, entonces, y aquí, vale, entonces aquí es lo mismo. Aquí simplemente es que en función del momento y lo que dijimos de la regla de la mano derecha. Ahí, si vemos P y vemos masa por aceleración, si ponemos la regla, ponemos encima P, el mismo sentido de la masa por aceleración es positivo, en otro lado, con respecto a P, ya llegamos. Es un momento, fuerza por distancia, regla de la mano derecha. Entonces, y es el convencionalismo que se sigue. A ver aquí, puntados aquí. Vale, bueno. Veremos, ahora haremos un ejercicio en el caso de lineal, unos tres ejercicios en caso lineal. Y ya después veremos el rotacional. Vale. Mira, pues vamos a hacer 3 ejercicios enfocándonos en el caso lineal. ¿Vale? De fuerza igual a masa por aceleración. Vale. Este es uno que es muy típico. Vale. Okay, este es uno que es muy típico, en el cual es una persona que está dentro de un ascensor. Entonces, un hombre de 75 kilogramos percibe una báscula de resortes en un ascensor. Entonces, durante los 3 primeros segundos, a partir del reposo, la tensión T, soportante es 8300. De calcular la lectura R en newtons durante el intervalo y la velocidad de ascenso del ascensor al final del mismo. La masa total del hombre, ascensor y báscula es 750 kilogramos. Entonces vamos a hacer 2 análisis. Entonces vamos a hacer primero un análisis en tiempo cero, antes de que el ascensor se mueva. Entonces, lo que tenemos es, en tiempo cero, todo está quieto, la velocidad es cero y la aceleración es cero, es estático, lo que conocemos. Entonces aquí dice la masa total del hombre, aquí, hombre, ascensor y báscula, 750 gramos. ¿Vale? Entonces, eso es acá, entonces por lo tanto arriba tendrá lo mismo. Y si nos vemos, y dice aquí, la masa un hombre de 75 kilogramos de masa. Entonces aquí sería kilogramos por lo mismo. Entonces, sería lo mismo en ambos casos. Vale, pues entonces hasta aquí es estático, no pasa nada. Pero, entonces dice, durante los 3 primeros segundos hay una tensión en el cable. Entonces aquí, si nosotros multiplicamos, sería 7357. Entonces, por lo tanto, aquí sería. Y después dice que en los 3 primeros segundos la tensión del resultante es 8300 newtons. Y una de las preguntas es, entonces, en T igual a 3. Y ahora sí ya hay una velocidad media y una aceleración media. Entonces, la T es mayor que cuando está estático. ¿El peso cambia? ¿El peso total cambia por el hecho de que esté moviéndose? O sea, si no ha habido nada, no ha habido un incremento de la masa,
el peso es el mismo. Entonces, el peso que está actuando de todo es lo mismo. ¿Por qué ocurre esa diferencia? Y aquí es lo mismo también. En el caso del hombre es 735. Entonces, ¿está todo el mundo? Vale. Sí que está de viaje. Vale, entonces, se tienen 175, pero la diferencia entonces es ¿por qué? ¿Por qué es mayor la tensión? Porque es la mayor tensión al peso. Cuando hubo aceleración. Claro, porque la masa sigue siendo la misma, pero hubo un incremento en la tensión. Entonces, aquí una de las cosas es, dice, calcular la altura R durante el intervalo y la velocidad de ascenso. Entonces, ¿qué significa? Si es velocidad de ascenso, ¿hacia dónde va? Va hacia arriba, ¿no? Entonces va hacia arriba. Entonces significa que aquí se va hacia arriba, entonces por lo tanto, la velocidad va hacia arriba. La velocidad va hacia arriba, estamos acelerando o estamos frenando. Entonces, no, aquí está en la aceleración, ¿está acelerando o frenando el ascensor? Dice primeros segundos de movimiento. Entonces no está diciendo que esté frenando, sino que está acelerándose desde cero hasta a una cierta velocidad. Entonces, por lo tanto, la aceleración va en el mismo sentido también que iría la velocidad. Y va a ir hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que el hecho de que vayas, esa aceleración que esté ocurriendo, es lo que hace que exista esa diferencia en la tensión. Una de las cosas importantes saber es, cuando la dirección es coincidente, en un caso es masa por aceleración en X, en el resto es cero. Entonces, si en este caso es coincidente, entonces lo único que tenemos que considerar entonces es cuáles son las direcciones en las cuales estamos construyendo. Entonces, ese es X, aquí no hay nada en X. Entonces, aquí no hay ni fuerzas, ni aceleración, nada en X. Entonces, lo único en este caso que analizaríamos sería en dirección Y. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos en tiempo igual a 3, pues tendremos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Y la otra cosa que es importante aquí de analizar es, ¿en qué sentido va? Cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y, entonces depende de cuál es tu positivo y cuál es tu negativo. Entonces, en este caso estamos diciendo que estamos acelerando hacia arriba, consideraremos que este es el positivo. Entonces, las fuerzas que vayan en esa dirección serán positivas. Las que vayan en contra serán negativas. Esto es un dato importante al analizar este tipo de ejercicios, porque eso te definirá los sentidos que correspondan a cada uno. Entonces, por lo tanto, entonces aquí lo que tendríamos es, si es positivo hacia arriba, entonces será 8.300, que es de la tensión. ¿Qué otras fuerzas tenemos? El peso, que ese peso es el mismo, que ese peso no ha cambiado. Entonces menos, y en este caso negativo porque va contrario a lo que es nuestro positivo en la aceleración. Entonces aquí es muy importante, a favor o en contra del sentido de la aceleración del que es positivo para nosotros. Entonces en este caso es menos 7357,5. Entonces por lo tanto esto, esta diferencia que tenemos son 942,5. Y eso a su vez será la masa. ¿Qué masa tenemos? Entonces aquí no lo dice. La masa completa es, pero entonces en kilogramos. Ahí una cosa importante es que debe ser masa en kilogramos. Entonces aquí son, entre el total, aquí estamos analizando el total, kilogramos, y por la aceleración, en este caso, en Y. Entonces, lo que sea, esa diferencia el 8.300 es un dato. El peso es otro dato. Entonces, ¿cuál es la aceleración correspondiente a esta situación? Entonces, despejamos. Entonces, en este caso, pues al despejar,
tendremos 750, vale, 942,5 entre 750. Y estos son kilogramos, y en estos 42,5 serían en newtons. Entonces, hacer newtons es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí esto es igual a 1,256 metros sobre segundo al cuadrado, porque recordemos que newtons es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado dividido entre kilogramo. Entonces, kilogramo se va con kilogramo y queda metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración que te da ese equilibrio para esa tensión, considerando esta masa. Entonces, y considerando también que la gravedad es 9,81. Una vez que se tiene esta aceleración, entonces, cuando se analizamos lo que te pide, es la lectura R de la balanza. Entonces, ¿qué pasará entonces? Que esta persona está también dentro del ascensor, entonces, por lo tanto, está sujeta a la misma aceleración en el mismo sentido. Y entonces, por lo tanto, entonces ocurre lo mismo nuevamente. 750 es un dato, aquí está. La masa total del hombre, ascensor y báscula es 750 kilogramos. Es un dato. Son la báscula y el hombre. todo. Es ascensor, báscula y hombre, 750. Todo junto. Y por eso entonces se hace el equilibrio con la tensión total. Ahora, el chiste también de este programa, la gracia de este problema también es, ¿y ahora qué pasa dentro con la persona? Entonces la persona está sujeta a la misma aceleración. Entonces, ¿qué significa entonces? Que se vuelve a hacer lo mismo, pero a una escala más pequeña, para hallar la R. Entonces, como existe una aceleración, hemos dicho que en estático es la misma. El hombre se pone y pesa exactamente lo mismo. Pero entonces, al haber una aceleración, pues hay un efecto dinámico, por eso es la parte dinámica, hay un efecto dinámico de la persona, entonces, que incrementa la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sumatoria de fuerzas en Y más a Y, pero ahora será las fuerzas con R igual a la aceleración por el peso de la persona para hallar R. Entonces, ¿es positivo o negativo? Entonces, tenemos primero que analizar la R y la aceleración, ¿en qué sentido van? En el mismo o contrario, ambos van para arriba. Entonces, si la aceleración es positiva hacia arriba, R será positiva. La fuerza, el peso, va para abajo, entonces será negativo. Aquí es muy importante recordar que es en el sentido de la aceleración lo que determina si es positivo o negativo para la sumatoria de fuerzas. Entonces, por lo tanto, entonces el R será positivo. Menos 735,75 newtons. R es el valor que queremos obtener. Y esto será igual ahora a la masa de la aceleración, pero la masa solo de la persona. En este caso, la masa de la persona es 75 kilogramos. Pero en este caso, como ya hallamos la aceleración, 75 kilogramos por 1,256 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces aquí lo que hacemos es despejamos. Entonces, ¿qué significa aquí que tendremos? Tendremos que esto será R menos 735,75 es igual 829 newtons, por lo tanto, R será igual a... no, perdón, aquí es R igual. R menos que... No, este es el valor de R ya. Este es el valor de R. Aquí lo puse equivocado. Sí.
Vale. Entonces, aquí era, por lo tanto, entonces R será R menos 735,75 newtons es igual a 94,2 newtons. Y ahora sí. R será igual a 829,95 newtons. Entonces pasa lo mismo que pasaba con el ascensor. Por el hecho de haber una aceleración, en ese sentido, entonces la reacción es mayor. Entonces son dos maneras de ver lo mismo, solo que en un caso lo tienes como una tensión por arriba y en otro caso lo tienes como fuera un resorte por abajo. Pero a fin de cuentas es lo mismo. Es el efecto que tiene la aceleración en un valor de un vector. ¿Vale? Pues esto sería un ejemplo. Aquí es otro ejemplo. Entonces tenemos, aquí dice, una pequeña góndola de inspección, masa 200 kilogramos, corre a lo largo del cable aéreo, controlada por el cable que se sujeta en A. Entonces hay que hallar la aceleración cuando el cable de control está horizontal con una tensión de 2,4 kilonewtons. Calcule la fuerza total P que el cable también ejerce sobre las ruedas. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que aquí tenemos esta T, que es 2.400 newtons, que es cuando está horizontal, esto está horizontal, y aquí tenemos una masa por 981. Entonces, ¿qué esto es? 1,962 newtons. Entonces, aquí tenemos estas dos fuerzas. Y de lo que se trata, entonces, aquí, si separamos esta a la parte superior, aquí habría otra reacción, que sería, aquí le llaman la fuerza total P. Entonces, aquí le llaman P. Entonces, aquí habría una fuerza P y debido a las condiciones del cable, sería normal al cable, porque es circular. Recordemos que siempre que hay un elemento circular, la característica de la reacción es que es normal, es tangente a esa circunferencia. Entonces, como son dos ruedas circulares, pues lo consideramos una sola, que es P, distribuida entre las dos ruedas. Vale, entonces sería una P total, que va y es 90 grados con respecto al cable. Entonces, aquí, cuando vemos cuando analizamos este ángulo, el ángulo que tenemos es 22,61 grados. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema de equilibrio en el cual, y recordando lo que habíamos dicho, si es coincidente, si X es coincidente, entonces solamente tenemos una y las otras son cero. Entonces, este es un ejemplo en el cual nos conviene hacerlo coincidente. ¿Hacia dónde está yendo la góndola? Hacia arriba, siguiendo la dirección del cable. Entonces, por lo tanto, dice, hallar su aceleración cuando el cable de control está horizontal. Entonces, ¿qué significa? Que esto corre a lo largo, entonces, por lo tanto, esta sería la aceleración. Si queremos hacer que solamente uno de esos sea cero, entonces, ¿qué nos conviene? ¿Qué coordenada nos conviene? ¿Dónde sería X? Pues X aquí. Y aquí. Entonces, de esa manera, solamente tendremos los efectos de la aceleración en un eje. Si lo mantenemos X y Y como toda la vida, entonces habrán dos efectos de la aceleración. Y habrán dos sumatorias de fuerzas. Entonces, aquí, si lo hacemos un poco resumido, lo que tendríamos es, aquí tenemos el omega, aquí tenemos T, aquí tenemos P, esto es X, esto es Y, P está a lo largo de P. Porque cuando tienes el cable, si tú te fijas acá, en la parte superior, tienes dos ruedas.
¿Cuál es la reacción que se tiene cuando tienes una rueda circular? Eso lo estuvimos viendo al inicio. Ahora lo voy a recordar, ahora lo vamos a recordar. Si abrimos aquí, Pero igualmente el peso va hacia abajo. el peso va hacia abajo. Pero esa es la reacción que hay en el cable. O sea, Sí, contraria. Pero el peso va hacia abajo. el peso va hacia abajo, pero esa es la reacción que se está haciendo en el cable. Vale, entonces vale. Que no es el peso. No es el peso, es la reacción que tiene. Ah, no. Apenas es el peso. De todos modos, aquí puedes recordar también en la tabla 3 de diferentes tipos de apoyo. Y ahí puedes ver también para recordar, ¿vale? Aquí, y recordemos que aquí era este caso. Cuando tienes un apoyo de rodillo, era algo similar, ¿vale? Bueno, entonces, tenemos estos tres elementos. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hallar la omega aquí. Si estamos aquí, esto es alfa de ángulo, ¿eh? Esto sería alfa y esto sería alfa. Entonces, por lo tanto, aquí sería omega coseno de alfa y aquí t seno de alfa. Entonces, aquí lo que hacemos, hallamos los vectores correspondientes al eje X que estamos definiendo nosotros, al eje Y que estamos definiendo nosotros, y lo mismo en X en Y. Entonces, y en otro caso será omega seno de alfa y t coseno de alfa. Entonces, simplemente descomponemos y lo que hacemos es, ¿dónde hay aceleración y dónde no hay aceleración? Entonces, van a haber dos, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Uno de ellos va a ser igual a masa de aceleración y el otro va a ser igual a 0. ¿Cuál de ellos en X y en Y, cuál de ellos será masa por aceleración y cuál será 0? ¿Dónde es nuestra X? X es el cable. Entonces, la aceleración, en este caso, en X, estaría igualada en X o en Y. ¿Hacia dónde va el movimiento? En X. Entonces, por lo tanto, de los dos, en Y es 0 y aquí masa a X. ¿Vale? Entonces, y por eso entonces hacemos esto precisamente para poder resolver el problema. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en I es igual a 0 y hacemos nuevamente cuál es nuestro positivo y cuál es nuestro negativo. Entonces aquí consideramos positivo, aquí consideramos negativo. Entonces esto es igual a P menos omega coseno de alfa menos T seno de alfa igual a 0. Entonces P 1962 coseno de 22, 61 grados, menos, en este caso T, que es 2400. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, en este caso ya podemos hallar la reacción de P debido al peso, que sería, esto es muy similar a cuando estás bajando en una plataforma y tienes un carro con fricción, es similar. Entonces, P sería 2733, como 9 newtons. Y si analizamos la sumatoria de fuerzas en X, entonces aquí será igual a masa por aceleración en X, entonces por lo tanto, pues hacemos lo mismo. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Entonces, en este caso sería T coseno de alfa menos peso seno de alfa igual a masa a X. Lo que nos piden es hallar la aceleración. Entonces, los datos que ya tenemos, como ya hemos aquí, y aquí P, en X, ¿hay algo de P? En este caso no, porque es normal al cable. Entonces, al ser normal al cable, entonces no hay ninguna parte de P que está actuando. Entonces, solamente hay esas dos fuerzas. P la sabemos, que es 2400,
Y el peso también lo sabemos que sería el peso de, en este caso son, sí, pero aquí es vector, que son 1962 newtons por el seno de 22,71, y esto es igual a masa, y aquí hay que hacer la distinción entre masa, kilogramos, y newtons, de multiplicar kilogramos por aceleración. Esto es algo también importante cuando está resolviendo la igualdad. Una cosa es el vector correspondiente a la masa multiplicada por la gravedad, y otro caso es la igualdad por una masa. Entonces, en este caso, la masa es de 200 kilogramos por aceleración, en este caso en X. Entonces, a resolver todo esto, entonces, la aceleración en X es 7,306 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es una resolución clásica moviendo los ejes. Y yo creo que esos ya habéis tenido bastante de esos, ¿no? Seguro. Infinitos. Así que la única diferencia es la igualdad con masa por aceleración. Entonces aquí ocurre otra vez lo mismo. Tú tienes un efecto y si eso lo consideras tú estático, pues serían diferentes las tensiones, porque no habría ese efecto de la aceleración. Entonces ahí sí tendría que ser igual a 0 y será menos. ¿Vale? Es interesante, puedes hacer este ejercicio así estático, también es algo interesante. Vale. Bueno, a ver cómo estamos. 40. Este es un poquito más largo. Vale, mira, voy a resolverlo hasta donde lleguemos. Y en todo caso ya lo intentáis. Si no lo acabo, pues lo intentáis acabar. Pero yo creo que ya con lo que veamos, igual intentaremos llegar a lo suficientemente lejos. Esto es algo interesante, es un problema que se me hizo muy interesante. Bloque A de hormigón de 125 kilogramos, que es el de acá. Entonces, tenemos 125 kilogramos, se abandona del reposo. Entonces, como está ahí, a 6 metros de la distancia, y arrastra este tronco, y entonces, y hay un ángulo aquí de 30 grados. Entonces, esto es un ejercicio muy típico, con poleas, con pesos, y entonces, igual, nuevamente, hay un ángulo normal, o sea, que ahí es bastante las cosas que se han visto. La diferencia es lo que es el hecho de que existan aceleraciones. Este es un ejercicio muy interesante también porque hay que hacer ecuaciones y en este caso se resuelve, típicamente son 2 ecuaciones, en este caso se resuelve con 3. Por eso se me hizo algo muy interesante. Entonces, vamos. Entonces, primero vamos a hallar la relación que existiría en las aceleraciones. Entonces, ¿qué significa aquí? Entonces, ¿qué significa aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos que necesitamos un punto, tiempo igual a 0, velocidad es igual a 0, y después se deja caer. Y se deja caer desde reposo. Por eso es tipo 0 igual a 0. Aquí se tiene, arrasa el tronco. Entonces, el hecho aquí, tú pensarías que caería con la gravedad. Tú dirás tú, la aceleración de ahí es la gravedad. Pero resulta que no. ¿Y por qué no? Porque hay un tronco que está ahí, entonces que está efectuando una tensión. Entonces, el hecho de que existe esa tensión, entonces hace que sea una aceleración diferente a la gravedad. La gravedad va a actuar. ¿En qué va a actuar? En el lado inferior, masa por aceleración, masa por gravedad. Entonces, ahí sí va a haber un peso correspondiente a la masa por la gravedad. Uno, 2, 66,25 newton. Ese peso siempre va a estar existiendo. El peso siempre existirá.
hacia abajo. Pero la aceleración que se va a obtener será diferente. Es un valor que tenemos que definir. Y va a haber una tensión también aquí en el cable. Entonces, la relación que existiría entre esas dos es la que va a corresponder a la aceleración. Sumatoria de fuerzas igual a, en vez de ser 0, igual a masa por aceleración. Entonces aquí tendrá una aceleración que será, le vamos a llamar una aceleración A. Y vamos a considerar que va para abajo porque aquí nos están diciendo que abandona de reposo. ¿Vale? Y nos pide hallar la velocidad del tronco cuando el bloque da contra el suelo en B. O sea que aquí nos dicen velocidad. Entonces, cuando soltemos eso va a caer. Aquí evidentemente hay algo que está reteniendo el tronco para que no caiga cuando se suelta. Entonces cae y entonces ahí va a actuar la gravedad. Pero va a ser igual a masa por aceleración A. Cae todo hacia la derecha. Sí, sí, o sea, aquí en la misma horizontal cae directamente. Es como si lo cortaras, pero lo mantienes unido. ¿Vale? Entonces, sobre la misma línea de acción. Va a caer aquí mismo. ¿Vale? Entonces ahí no va a balancear ni nada. Simplemente va a caer en línea recta. El hecho de que sea un movimiento rectilíneo, entonces también permite entonces utilizar de las ecuaciones que tenemos aquí en los apuntes de Tom. A ver. Aquí al final hay unas. Aquí está. Vale. Entonces, estas velocidades se cumplen. Eso resulta a partir de integrales. Estas son muy típicas también. Seguro que habéis. Si alguien no conoce estas ecuaciones, porque son muy básicas, muy básicas. La característica de estas es que estas se cumplen cuando la aceleración es constante. Eso es lo importante de estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones se pueden usar para hallar este resultado, pero entonces tú tienes en este caso, si la velocidad inicial es 0, aquí tú tendrías 0, si tu distancia es 0, aquí tenías 0, entonces tú tienes, la distancia la tienes, que son 6 metros. ¿Quieres hallar esta? Es la incógnita. Entonces, por lo tanto, ese es y entonces hay que estimar la aceleración A. Y con esa manera entonces puedes resolver este ejercicio. Es la misma aceleración que hemos dicho, que es sumatoria de fuerzas igual a la aceleración de A. El hecho de que esté unida, entonces hace que haya una correlación entre velocidades y una correlación también entre velocidades y entre aceleraciones. Entonces, yo como me gusta a mí ver este ejercicio. Entonces, tenemos aquí lo de las poleas. Entonces aquí, esta es distancia A, esta es distancia C. Entonces, si tenemos un cable de longitud L, entonces la cable de longitud L será igual a la distancia de A más 2 veces la distancia de C más, y aquí vemos acá habría un pequeño arco, aquí hay un pequeño arco, aquí hay otro, más arco 1 más arco 2. Entonces, vale. La longitud de ese cable es la misma, nunca cambia. Siempre será la misma. Entonces, aquí lo que tenemos es L, arco 1 y arco 2 son constantes. Entonces vamos a hacer un caso que
vamos a bajar, vamos a considerar que yendo para abajo es positivo. Entonces vamos a decir que yendo para abajo va a ser positivo. Eso lo estamos definiendo nosotros. ¿Vale? Vale. Yendo para abajo es positivo. Entonces, si baja 2, la longitud, que es siempre constante, será de A más 2 más 2 veces. Y aquí entonces, ¿cuánto cambiaría C? Distancia en C más X. Más AR1 más AR2. ¿Cuánto tendrá que ser X? L se va a mantener igual, el valor de los arcos se van a mantener iguales, entonces todo se va a mantener igual, excepto que es distancia A más 2. Entonces, ¿cuánto tendrá que ser? Para que sea 0, para que se mantenga igual, ¿cuánto debe valer X? El 2 es la distancia. 2 es que son dos cables aquí. ¿Ves que aquí es DC? Aquí es DC. Aquí está 1 y aquí está 2. Y este es DA. Entonces son baja 2 en A. ¿Cuánto sube en C? Entonces, para mantenerlo, tiene que ser menos 1. Porque entonces tienes 2 por menos 1, menos 2. Entonces se van ambos. ¿Y si baja 3? Pues es lo mismo. Menos. ¿Y si baja 6? Pues lo mismo. Entonces, ¿cuál es la correlación que existe entre la distancia en A y la distancia en C? Exactamente. Y también otra cosa importante. ¿Es más o menos? Entonces, porque tiene que ser menos porque es el único valor que te permite mantener esa igualdad. Entonces, por lo tanto, entonces, la distancia en C es igual a menos 1/2 de distancia en A. Después, si hacemos diferencial derivada de una distancia con respecto al tiempo, ¿qué es? Velocidad media, ¿no? Y la derivada de una velocidad con respecto al tiempo es una aceleración. Entonces, por lo tanto, si derivamos y derivamos 2 veces en uno y otro lado, pues aceleración en C será menos 1/2 de aceleración en A. Algo pasa aquí con la tablet, no me está dando bien. Vamos a escribirlo aquí otra vez. Entonces aquí, derivando 2 veces respecto al tiempo, aceleración en C es igual menos 1/2 de aceleración en A. Esa es una ecuación. Mira, yo creo que la tenemos que acabar en el siguiente clase, porque como estamos de tiempo ya, ¿no? Vale, está justita la cosa. Vale, pues mira, entonces, yo creo que lo acabaremos en la siguiente. Y voy a ver también si podemos, yo creo que en esta ocasión para poder, para que podáis tener un poco más de ayuda, entonces haré un poquito más de tiempo de la siguiente clase, pero llegar temprano para que nos dé tiempo. ¿Vale? Entonces acabaremos este ejercicio y haremos uno ya más relacionado con Angular para que podáis ya ir tirando, ¿vale? Venga, gracias. ¿Es clase ahora?